Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una mujer anciana que había vivido en reclusión, sufriendo de enfermedades crónicas, fue encontrada en su propia casa sin señales de lucha. A primera vista, todo apuntaba a un desenlace natural o inducido por medicamentos. Sin embargo, un elemento inquietaba al médico: los ojos. Estaban ligeramente irritados y enrojecidos. El hígado y los riñones de la víctima contenían altas concentraciones de tetrahidrosolina, lo que indicaba una acumulación lenta en el organismo, más que un envenenamiento de una sola vez. Los expertos concluyeron que la exposición a la tetrahidrosolina ocurrió durante varios días o incluso semanas, con un aumento gradual en la dosis. También había rastros de irritación en las membranas mucosas de la boca y el esófago, típicos de la introducción accidental o deliberada de un líquido irritante. Sin embargo, no había quemaduras ni daños en los tejidos. La sustancia estaba diluida. Esto indicaba que la sustancia había sido diluida con un líquido, tal vez agua, té o bebidas que Lynn consumía diariamente. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Lynn Hernan nació en el corazón del medio oeste estadounidense, en el estado de Wisconsin, donde los lagos profundos, las calles tranquilas y una sensación de comodidad conviven con los inviernos severos y el carácter fuerte de la gente. Nació a mediados de la década de 1950, en una familia de trabajadores para quienes el trabajo no era solo un deber, sino una forma de vida. Su padre trabajó durante casi 30 años en una de las fábricas de Milwaukee, donde se producían piezas de automóviles, y su madre se encargaba del hogar y trabajaba a tiempo parcial en una lavandería local. Lynn era la mayor de 3 hermanas, la persona en quien siempre se podía confiar. Responsable, un poco reservada, pero increíblemente amable. Así la recuerdan sus compañeros de clase y vecinos. La infancia de Lynn transcurrió en un vecindario tranquilo, donde los niños jugaban afuera hasta la puesta de sol y los adultos dejaban las puertas sin llave. No fue una estrella brillante en la vida escolar. No destacaba en los equipos deportivos, no cantaba en el coro, no dirigía el periódico escolar. Pero a menudo se la podía encontrar en la biblioteca, con un libro en las manos, lejos del ruido. Se sentía especialmente atraída por las biografías, las historias de personas que habían logrado superar el dolor, el miedo, la soledad. Eso reflejaba su propia naturaleza sensible y reflexiva. Después de la escuela, Lynn ingresó en un colegio local, eligiendo una especialidad relacionada con la contabilidad. Siempre se sintió atraída por el orden, por las estructuras claras, y fue en el mundo de los números, recibos y balances donde se sintió segura. Pero no pudo terminar los estudios universitarios. Primero, su hermana menor cayó gravemente enferma y Lynn, sin dudarlo, regresó a casa para ayudar a la familia. Desde entonces, su vida quedó para siempre ligada al cuidado de los demás. Trabajó en varios puestos administrativos, en pequeñas empresas y agencias gubernamentales, siempre permaneciendo en las sombras, una parte invisible pero confiable de los mecanismos sin los cuales ninguna oficina funciona. Lynn nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Algunos familiares dijeron que se había enamorado solo una vez, en su juventud. Pero esa historia terminó demasiado rápido y con demasiado dolor. Ella apenas hablaba de ello. Después de eso, Lynn pareció encerrarse en sí misma, pero no se volvió amargada. Al contrario, ofrecía calidez a los demás, especialmente a los necesitados. Vecinos ancianos, colegas solitarios, transeúntes al azar, todos recordaban su sonrisa cálida, sus gestos cuidadosos, su habla educada. Su bondad era silenciosa, modesta, no exigía gratitud. Era simplemente una parte natural de su carácter. Al acercarse a los 60 años, Lynn empezó a enfrentar problemas de salud. Diabetes, hipertensión, problemas en la columna. Todo eso limitaba su movilidad y hacía su vida más aislada. Pero no se quejaba. Al contrario, intentaba adaptarse.
Instaló barandillas en el baño, compró muebles especiales, incluso aprendió a pedir la compra de comestibles en línea. Su actitud hacia la vida siempre se mantuvo fuerte. Decía, no elegimos el cuerpo en el que vivimos, pero podemos elegir cómo vivir en él. A medida que le resultaba más difícil moverse, Lynn acudía cada vez más a otras personas en busca de ayuda, pero solo a aquellas en las que confiaba. Le costaba mucho dejar entrar a nuevas personas en su círculo, no porque fuera antipática, sino porque creía que la confianza debía ganarse con el tiempo. Por suerte, había personas así en su entorno, antiguos colegas, vecinos, incluso algunos de programas de voluntariado. No le gustaba pedir, pero cuando alguien le ofrecía ayuda, la aceptaba con gratitud, sin orgullo ni vergüenza. Apreciaba especialmente cuando alguien venía solo a conversar, no con el fin de vender algo ni para chismorrear, sino como un ser humano. Su soledad no era amarga, simplemente vivía al ritmo que ella misma elegía. A pesar de su estilo de vida reservado, Lynn tenía aficiones. Coleccionaba figuritas de porcelana, no por estatus, sino porque amaba las pequeñas cosas con historia. Cada figurita tenía un significado. Una se la regaló su hermana menor en Navidad, otra a un vecino en agradecimiento por su ayuda. Las colocaba cuidadosamente en estantes, las limpiaba del polvo cada sábado y solía decir que eran ellas las que mantienen los recuerdos en orden. Lynn también llevaba diarios, no como una confesión, sino como una forma de estructurar sus pensamientos. A veces eran listas de tareas, a veces reflexiones sobre libros, a veces pequeños apuntes de lo que veía por la ventana. Esas anotaciones permanecieron casi desconocidas para todos, pero eran como un mapa de su mundo interior. A comienzos de la década de 2010, Lynn prácticamente había dejado de trabajar. Recibía prestaciones por discapacidad, vivía con frugalidad pero con dignidad. Le encantaba ver películas antiguas, escuchar música clásica, especialmente por las noches. En uno de sus diarios escribió, «Cuando estás solo, el silencio o te asusta o te cura. A mí me cura». No se sentía atraída por los viajes, las compañías ruidosas o los cambios. Silencio, orden, una estantería y una taza de té eran suficientes para ella. Lynn no era una heroína de titulares. No tuvo logros espectaculares, ni premios, ni una vida social activa. Pero era parte de ese fundamento invisible de la sociedad sin el cual los hogares se derrumban, las familias se desmoronan y las relaciones se rompen. Era una persona que siempre estaba allí, en silencio, con modestia, con dignidad. Una persona cuya bondad no necesitaba público. El otoño en Wisconsin tiene un carácter único. El aire se vuelve punzante, las hojas esparcen trazos brillantes de amarillo y escarlata en las aceras, y las casas se tornan silenciosas. Para Lynn Hernan era un tiempo de comodidad, cuando podía ponerse un suéter cálido, preparar té y pasar el día en una silla junto a la ventana, observando cómo soplaba el viento. Seguía llevando su vida tranquila, casi ritual. Mañanas con avena y medicinas, tardes con un libro, conversaciones con su asistente y alguna que otra llamada telefónica. Noches con una serie de televisión o una película de su juventud. Su mundo se reducía a 4 paredes, pero dentro de él había orden. Con el tiempo, dependía cada vez más de ayuda externa, especialmente en asuntos de organización de su vida y cuidados. Su salud se deterioraba, las enfermedades crónicas se hacían notar con más frecuencia, y la soledad, a pesar de su fortaleza interior, se volvía más evidente. Hace algunos años comenzó a dejar entrar en su vida a alguien que la ayudaría, primero de manera ocasional y luego de forma permanente. Esa persona, Jessie, era una de esas que podían llamarse asistente voluntaria. No era pariente de Lynn, pero rápidamente se convirtió en una figura cercana en su vida cotidiana. Las compras, los recados en la farmacia, las facturas, la limpieza, todo recaía sobre los hombros de Jessie, y con el tiempo eso se convirtió en parte del orden habitual. A primera vista, todo parecía lógico. Se necesitaba ayuda. Lynn pagaba por los servicios,
Le confiaba las llaves, hablaba de asuntos personales. Jessie mostraba iniciativa, a veces incluso demasiada. Entraba en la casa sin llamar. Proponía ocuparse no solo de las tareas domésticas, sino también de los asuntos financieros, para que Lynn pudiera descansar. Algunos conocidos de Lynn dijeron que vieron cómo la mujer renunciaba cada vez más a participar en la toma de decisiones. Jessie lo resolverá. Sonaba conveniente, pero en relaciones así, la conveniencia suele convertirse en una cortina para algo inquietante. Aparecieron los primeros signos de que no todo era tan claro. Varias veces, Lynn se quejó de que desaparecían fondos de su cuenta bancaria, pero luego retiraba sus palabras. Debo haberme confundido yo misma. A veces, en conversaciones telefónicas, decía que olvidaba a quién le había dado dinero y para qué. No parecía algo grave. La edad, la medicación, el aislamiento, todo eso afecta la memoria. Pero esa ligera sombra de incertidumbre que empezaba a correr por su voz podía ser una pista de algo más. La relación entre Lynn y Jessie siguió desarrollándose, ya no solo como entre cliente y asistente, sino casi como entre amigas cercanas. Jessie comenzó a manejar las cosas de Lynn, redactar documentos, escribir cartas por ella, firmar facturas. Algunos de esos documentos más tarde levantarán preguntas: firmas, caligrafía, contenido, pero en ese momento todo parecía bajo control. Lynn necesitaba cuidados, y Jessie estaba allí, siempre, incluso demasiado. Para el otoño de 2018, Lynn casi había dejado de salir de casa. Su salud había empeorado notablemente. Debilidad, fatiga, picos de presión. Apenas comía y empezó a perder peso. Los vecinos señalaron que cada vez veían más a Jessie llevando paquetes, bolsas y medicamentos a la casa, y marchándose igual de rápido. En raras conversaciones, Lynn decía que no entendía por qué se sentía tan mal. Sus descripciones eran vagas: náuseas, mareos, cansancio. Todo eso podía atribuirse a enfermedades crónicas o a otra cosa. El 3 de octubre de 2018, nada parecía presagiar problemas. El día comenzó como de costumbre. Jessie llegó por la mañana, como siempre, con café, con bolsas, con un breve «hola». Más tarde, los vecinos dirían que no notaron nada extraño. A media tarde, silencio. Las ventanas de Lynn estaban cerradas, las cortinas corridas. No había luz. Por la tarde, alrededor de las 6, Jessie salió de la casa y le dijo a una vecina que Lynn no se sentía bien y estaba descansando. Al día siguiente, Jessie volvió a la casa de Lynn. Se quedó unos minutos en la entrada y luego llamó a los servicios de emergencia. El mensaje fue contenido: una mujer está inconsciente, no respira. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Lynn en una silla. Cerca había un vaso volcado, pastillas esparcidas, un paquete de medicamentos abierto. A primera vista, todo parecía una sobredosis o un suicidio. La mujer estaba en pijama, la habitación en silencio. Pero algo en esa escena no cuadraba. Demasiado ordenado, demasiado ostentoso, demasiado limpio. Lynn Hernan fue declarada muerta a la 1:15 de la tarde. Se ordenó inmediatamente una autopsia y un análisis toxicológico. Médicos e investigadores aún no sabían qué había causado la tragedia. Pero desde el principio, uno de los paramédicos que inspeccionaba la escena comentó: algo está mal, está demasiado preparado. Esas palabras, dichas casi al pasar, se convertirían semanas después en el punto de partida de una investigación que descubriría una verdad aterradora, cuidadosamente oculta tras una máscara de cuidado y confianza. Así terminó el último día de Lynn Hernan, en la casa que había decorado con amor, en la silla en la que había leído, en el silencio que nunca temió. Las circunstancias de su fallecimiento parecían ordinarias, pero en realidad estaban meticulosamente preparadas. En su forma discreta y contenida, era uno de los crímenes más fríos que los detectives del condado de Waukesha habían encontrado. Y la investigación, que comenzó con simples trámites y pruebas toxicológicas, llevaría a una verdad sorprendente y aterradora.
Cuando el cuerpo de Lynn Hernan fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Waukesha, parecía que sería otro caso médico. Una mujer anciana que había vivido sola, sufría de enfermedades crónicas, encontrada en su casa sin señales de lucha. A primera vista, todo apuntaba a un desenlace natural o inducido por medicamentos. Sin embargo, un elemento molestó al médico que realizó el examen inicial: los ojos. Estaban ligeramente irritados y enrojecidos. Lo más notable era que el hígado y los riñones de la víctima contenían altos niveles de tetrahidrosolina, lo que indicaba una acumulación lenta en el cuerpo en lugar de una exposición única. Los expertos concluyeron que la exposición a la tetrahidrosolina ocurrió durante varios días o incluso semanas, con un aumento gradual de la dosis. También había signos de irritación en la boca y el esófago, típicos de la introducción accidental o intencional de un líquido irritante. Sin embargo, no había quemaduras ni daños en los tejidos. La sustancia estaba diluida. Esto sugería que la sustancia había sido diluida con un líquido, quizás agua, té o las bebidas que Lynn bebía diariamente. Los expertos decidieron enviar las muestras biológicas para un análisis toxicológico ampliado. No solo hablaban de drogas estándar, sino que también pidieron revisar sustancias raras, cotidianas e inusuales. Esta decisión, tomada casi de manera intuitiva, se convirtió en un punto de inflexión. Mientras tanto, los agentes de policía comenzaron una revisión estándar: establecer el entorno inmediato, interrogar a los vecinos, recopilar información sobre el último día de la vida de Lynn. Entre las primeras personas, hablaron con Jessie Kurchevsky, una mujer a la que la propia Lynn, según los vecinos, llamaba la persona más confiable de su vida. Jessie contó su versión de los hechos con calma. Llegó por la mañana, encontró a Lynn en una silla. Pensó que estaba durmiendo, pero luego se dio cuenta de que no respiraba. Llamó al 911, intentó no entrar en pánico y se quedó cerca hasta que llegaron los paramédicos. Todas sus palabras eran tranquilas, cuidadosamente verificadas. Pero había un desapego en ellas. Describía lo que sucedía sin implicación emocional. Los investigadores no registraron ningún signo evidente de violencia en la escena del crimen. Sin embargo, notaron que la escena parecía demasiado ordenada. Pastillas esparcidas, como si hubieran sido vertidas a propósito. Un vaso de agua claramente al alcance. El apartamento estaba ordenado. Botellas vacías de gotas para los ojos en la basura. Recibos, cheques, extractos bancarios en la mesa de la cocina. Pero ni una sola carta escrita a mano. Ni una sola lista de tareas sin terminar. Ni una sola nota habitual en una persona mayor. Todo estaba estéril. Demasiado estéril. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar los primeros datos de amigos y antiguos colegas de Lynn. Algunos informaron que en los últimos 2 años la mujer se había quejado repetidamente de que perdía el control sobre su dinero. Mencionaba que se retiraban grandes sumas de su cuenta con regularidad, pero cada vez que se le ofrecía ayuda o se le aconsejaba acudir a la policía, se negaba. «Jessie me está ayudando, puedes confiar en ella», decía. Había una mezcla de gratitud y dependencia en sus palabras. Y esto dio origen a la primera hipótesis seria. Tal vez Lynn se había convertido en víctima de una manipulación que duró meses o incluso años. Unos días después, el informe toxicológico lo cambió todo. Se encontró en el cuerpo de Lynn una concentración extremadamente alta de tetrahidrosolina, una sustancia activa presente en muchas gotas para los ojos. Este compuesto, cuando se ingiere, puede causar síntomas graves: una fuerte caída de la presión arterial, depresión respiratoria, pérdida de conciencia, coma. A una dosis suficientemente alta, la muerte. Y lo más importante, las pruebas de Lynn mostraron esta sustancia en dosis cientos de veces superiores a la norma terapéutica. Este resultado trasladó inmediatamente la investigación de la categoría de muerte natural a la de posible envenenamiento. Los investigadores comenzaron a examinar nuevamente la casa.
ahora con la mirada puesta en pruebas de un delito. Incautaron todos los medicamentos restantes, incluidas botellas de gotas, utensilios, envases e incluso filtros de agua. Los peritos comenzaron a trabajar en microhuellas, analizando los restos de líquido en un vaso, inspeccionando la alcantarilla, procesando botellas en busca de huellas dactilares. Al mismo tiempo, se inició una verificación financiera, acceso a las cuentas bancarias de Lynn, transacciones de los últimos 3 años, poderes notariales, transferencias, tarjetas de crédito. Mientras tanto, Jesse Kurchevsky seguía disponible. Continuaba afirmando que Lynn sufría de depresión, que en las últimas semanas hablaba a menudo de la muerte, que ella misma quería irse en silencio. Cuando se le preguntó por qué Lynn no dejó una nota, respondió: «Ella nunca quiso drama». Esta respuesta parecía demasiado conveniente, demasiado oportuna. Luego los investigadores analizaron llamadas y mensajes. El teléfono de Lynn tenía algunos mensajes eliminados, pero una copia de seguridad en la nube había guardado fragmentos de conversaciones. En uno de ellos, ella escribió a una amiga: «A veces no recuerdo que bebo. Simplemente tomo un vaso y creo que es agua». El siguiente descubrimiento conmocionó al equipo de investigación. En uno de los dispositivos de Jesse, una tableta que usaba para trabajar con los papeles de Lynn, se encontró una grabación de audio. Una voz femenina, muy similar a la de Lynn, decía lo siguiente: «No puedo vivir más. Elegí las gotas para los ojos. Tomé una decisión. Parecería una confesión suicida». Pero los expertos en audio realizaron una comprobación forense. El resultado: la grabación estaba editada, recortada de fragmentos de antiguos mensajes de voz y pegada en un nuevo texto. Era un monólogo falsificado. Paralelamente, el equipo de investigadores estudiaba documentos bancarios. Descubrieron que entre 2017 y 2018 se retiraron más de $290,000 de las cuentas de Lynn, parte de los cuales fueron transferidos a cuentas controladas por Jesse. El dinero se utilizó para comprar autos, artículos de lujo, juegos en línea e incluso organizar eventos privados. Además, Jesse intentó abrir préstamos a nombre de Lynn en varias ocasiones, utilizando sus datos. Y aunque algunas de esas solicitudes fueron rechazadas, el simple hecho de presentarlas hablaba de un esquema claro y sistemático. Los investigadores comenzaron a interrogar a empleados de las farmacias donde Jesse compraba medicamentos. En una de ellas, un farmacéutico recordó una conversación extraña. Una mujer se interesó por la cantidad de tetrahidrosolina en un paquete de gotas para los ojos y preguntó si una dosis excedida podía ser mortal. En aquel momento, esto no generó alarma, pero ahora se había convertido en una prueba importante. Finalmente, se encargó un perfil psicológico de la sospechosa. Los peritos forenses describieron a Jesse como socialmente adaptada, pero emocionalmente fría, con un alto grado de comportamiento manipulador. No tenía antecedentes penales, ni cargos criminales previos, pero en su pasado había episodios de engaño, deshonestidad financiera y una inclinación a jugar con la confianza. Escogía a personas vulnerables, captaba su atención y luego las sometía en silencio. Tras reunir todas las pruebas, los investigadores emitieron una orden de arresto. Un año después de la muerte de Lynn Hernan, en octubre de 2021, Jesse Kurchevsky fue arrestada bajo cargos de envenenamiento intencional, robo y falsificación. Durante el interrogatorio, al principio lo negó todo. Luego se confundió en su testimonio, y solo en una de las etapas posteriores admitió: «No pensé que encontrarían esto. Son solo gotas». La investigación sobre la muerte de Lynn Hernan se convirtió en un precedente. Mostró cómo se puede cometer un asesinato con los objetos más insignificantes. Cómo la confianza puede transformarse en un instrumento de control. Y cómo un crimen puede ocultarse no detrás de huellas de violencia, sino detrás de una escena arreglada y una falsa calma. El juicio contra Jesse Kurchevsky comenzó en silencio. No hubo gritos fuertes, ni histeria, ni lágrimas.
No hubo el drama impactante que suele acompañar a los juicios por asesinato. Pero precisamente eso fue lo que creó la tensión. El aire en el tribunal de circuito del condado de Waukesha estaba cargado. A simple vista ocurría poco, pero cada palabra, cada mirada, cada movimiento tenía peso. Y todas las miradas estaban puestas en una sola figura. Una mujer baja, con un suéter gris, sentada modestamente en la mesa de la defensa. Jessie Kurchevsky se veía tranquila, casi indiferente, como si nada de eso tuviera que ver con ella. La fiscalía construyó su estrategia no en base a la emoción, sino a hechos fríos y precisos. Los fiscales elaboraron una cronología que demostraba claramente cómo, 2 años antes de la muerte de Lynn Hernan, comenzó a formarse un patrón de dependencia en su vida. Jessie, según la acusación, fue aislando metódicamente a Lynn del mundo exterior, tomó control de sus finanzas, citas médicas y contactos sociales. Se convirtió en la única fuente de ayuda e información de Lynn, y luego en la única persona con la que pasaba sus días. La fiscal la llamó una trampa silenciosa construida sobre la confianza. Como pruebas se presentaron extractos bancarios, grabaciones de audio, declaraciones de vecinos, empleados de farmacias y trabajadores médicos. Uno por uno, quienes interactuaron con Lynn en los últimos meses de su vida subieron al estrado. Casi todos hablaron del mismo detalle. Lynn se veía agotada, cansada, y cada vez más decía que no estaba segura de lo que estaba haciendo. Los expertos confirmaron que en su cuerpo se encontraron dosis de tetrahidrosolina incompatibles con la vida. La ingestión intravenosa o alimenticia de tal sustancia sin intervención externa es casi imposible. El tribunal prestó especial atención a la llamada cinta de confesión de suicidio, presentada en una etapa temprana de la investigación como posible prueba de un suicidio voluntario. Los fiscales convocaron a expertos en forencia de audio, quienes explicaron detalladamente cómo se habían recortado fragmentos de la voz de Lynn de mensajes antiguos y se habían pegado para formar un nuevo texto. Su conclusión fue inequívoca. La grabación era falsa, creada manualmente. La edición era tosca, pero lo suficientemente convincente para quienes no tenían formación especial. Esto fue un punto de inflexión. A ojos del jurado desapareció el último argumento de la defensa, por dudoso que fuera. La defensa, por su parte, construyó su línea en la afirmación de que Lynn era propensa a episodios depresivos y que Jessie solo cumplía los pedidos de la anciana. Hicieron referencia al propio testimonio de Jessie en el que afirmaba: «No le di nada contra su voluntad». Los abogados hablaron de la confianza que Lynn supuestamente había depositado en la acusada, de una amistad que se convirtió en dependencia doméstica. Pero con cada semana de audiencias, esta historia se desmoronaba. Los documentos financieros presentados en el tribunal pintaban un panorama que hizo cambiar la expresión de muchos jurados. Lynn, a pesar de tener fondos limitados, perdió casi $290,000 en 2 años. Ese dinero fue transferido a cuentas vinculadas a Jessie, gastado en juegos en línea, electrónica, alquileres de autos, regalos exóticos. Uno de los fragmentos más gráficos fue la correspondencia de Jessie con una amiga, en la que, hablando de Lynn, escribió: «Ella no tiene a nadie de todas formas, y de todas formas no necesitará ese dinero». El fiscal leyó esta cita en la sala en un silencio absoluto. Nadie se movió. No era una confesión en voz alta, ni un grito. Era una demostración de la actitud que lo inició todo. Los fiscales también prestaron atención a los detalles. Presentaron fotografías del cubo de basura de Lynn, en el que se encontraron 6 frascos vacíos de gotas. Esto correspondía al nivel de la sustancia hallada en su organismo. El perito explicó que para alcanzar tal concentración era necesario verter al menos entre 4 y 6 frascos, y que esto no era un accidente ni un error. Era una acción intencional, paso a paso. Y dado el estado de salud de Lynn, ella no podía haberlo hecho por sí sola. Uno de los momentos más emotivos de la audiencia fue pues el testimonio de la prima de Lynn. Habló en voz baja, pero sus palabras sonaron como un golpe en el pecho.
Lynn confiaba en las personas. No era ingenua, pero creía en la bondad. Y esa confianza la mató. La fiscal concluyó su declaración con la frase: la acusada lo sabía, y por eso eligió este método. Sin sangre, sin ruido, sin resistencia, solo gotas, solo muerte. Jessie Kurchevsky se negó a declarar. Durante todo el juicio, permaneció sentada con la espalda recta, tomando notas de vez en cuando, y mostró casi ninguna emoción. Sus abogados pidieron indulgencia, una declaración de culpabilidad por envenenamiento no intencional. Pero el tribunal consideró que las acciones de la acusada fueron premeditadas y deliberadas. No fue un accidente, no fue un error, fue una trampa, construida gradualmente, paso a paso. Tras 2 semanas de audiencias y 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Jessie Kurchevsky culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, 2 cargos de robo y falsificación. El juez, al leer el veredicto, enfatizó: lo asombroso de este caso no es solo la manera en que se cometió el crimen. Lo asombroso es cuán fríamente fue planeado. La víctima confiaba en usted, y usted usó esa confianza como un arma. En junio de 2025, Jessie Kurchevsky fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años. Se añadieron 2 penas adicionales de 10 años por delitos financieros a la condena básica. Antes de que la sacaran de la sala, el juez dijo: el silencio con el que usted mató no la hace inocente. Y el silencio de Lynn ahora hablará a través de nosotros. El juicio terminó, pero la historia permaneció. En las noticias, en las investigaciones, en los registros judiciales, en los corazones de quienes conocieron a Lynn. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo el mal no siempre es algo aterrador y que grita. A veces se sienta en silencio a tu lado, te trae té, se ocupa de tu medicina y sonríe mientras te debilitas. A veces tiene un rostro humano,